En los bosques densos del norte de Pensilvania, donde los arces centenarios forman catedrales naturales que bloquean la luz del sol incluso al mediodía, se alza una casa colonial de madera que desafía todas las leyes de la naturaleza y la razón humana. La casa Whitmore, construida en 1847 por una familia de inmigrantes alemanes, no es famosa por su arquitectura ni por su historia, sino por algo mucho más siniestro. Desde la masacre que ocurrió en sus habitaciones en 1889, las paredes, los pisos y hasta los cimientos continúan sangrando. No es una metáfora ni una exageración periodística. Es sangre real, humana, que brota de cada superficie de madera como si la casa misma hubiera desarrollado un sistema circulatorio alimentado por el horror de una noche que nunca terminó de morir. La familia Whitmore había llegado a América huyendo de las revoluciones que convulsionaban Europa a mediados del siglo XIX. Heinrich Whitmore era carpintero de oficio, conocido en su región natal de Baviera por su habilidad excepcional para trabajar maderas difíciles y por construir estructuras que duraban generaciones. Su esposa, Margarete, provenía de una familia de herbalistas que poseía conocimientos ancestrales sobre las propiedades medicinales y espirituales de las plantas. Juntos, habían decidido que América ofrecía oportunidades para construir una vida libre de las tensiones políticas y religiosas que plagaban su tierra natal. Heinrich eligió cuidadosamente el sitio para su nueva casa. El terreno se encontraba en una elevación natural que dominaba un valle fértil, rodeado por bosques vírgenes que proporcionarían madera abundante para sus proyectos de carpintería. Había algo en esa ubicación específica que lo atraía de manera inexplicable. Una sensación de poder, como si la tierra misma poseyera energías que fortalecerían cualquier estructura construida sobre ella. Los nativos americanos de la región, los pocos que aún permanecían después de décadas de desplazamiento forzado, evitaban esa área específica, refiriéndose a ella en su lengua como el lugar donde la tierra recuerda el dolor. Pero Heinrich, que no hablaba sus idiomas ni comprendía sus tradiciones, interpretó su evitación como superstición primitiva. La construcción de la casa tomó 2 años completos, desde 1845 hasta 1847. Heinrich no escatimó esfuerzos ni materiales, utilizando exclusivamente madera de roble y castaño que él mismo había seleccionado, curado y trabajado con técnicas transmitidas por generaciones de carpinteros bávaros. Cada viga, cada tabla, cada elemento decorativo fue tallado a mano con herramientas que habían pertenecido a su padre y su abuelo, herramientas que llevaban en su metal la memoria de décadas de trabajo artesanal. Lo que Heinrich no sabía, porque los registros históricos habían sido deliberadamente suprimidos por las autoridades coloniales, era que estaba construyendo exactamente sobre el sitio donde había ocurrido una masacre en 1763. Durante la rebelión de Pontiac, guerreros nativos habían atacado un asentamiento fronterizo, matando a 23 colonos en una sola noche de venganza por décadas de tratados rotos y tierras robadas. La sangre derramada había empapado tan profundamente la tierra que incluso después de casi un siglo, el suelo mantenía un color rojizo distintivo que Heinrich atribuyó a minerales ferrosos naturales. Los primeros años en la casa Whitmore transcurrieron normalmente. Heinrich estableció un próspero negocio de carpintería, creando muebles y estructuras arquitectónicas para familias acomodadas en un radio de 50 millas. Margarete desarrolló un jardín medicinal extraordinario, cultivando hierbas que crecían con vigor inusual en esa tierra rica en minerales. La pareja tuvo 4 hijos: Klaus, nacido en 1848, Greta en 1850, Wilhelm en 1852 y la pequeña Anna en 1855. Sin embargo, desde los primeros meses de residencia, la familia comenzó a experimentar fenómenos que Heinrich inicialmente atribuyó a las características naturales de una casa nueva en un clima diferente. Durante las noches de invierno, especialmente cuando nevaba intensamente, toda la familia reportaba escuchar sonidos que provenían de las paredes mismas. No crujidos normales de madera expandiéndose y contrayéndose, sino algo que sonaba inquietantemente similar a gemidos humanos, como si personas heridas estuvieran atrapadas dentro de la estructura de la casa. Margarete, con su sensibilidad heredada para fenómenos que trascendían la experiencia ordinaria,
Fue la primera en notar que ciertas secciones del piso de madera ocasionalmente mostraban manchas oscuras que aparecían sin explicación. Las manchas tenían formas irregulares y un color que variaba entre marrón rojizo y rojo oscuro, apareciendo principalmente durante tormentas o en aniversarios de fechas que la familia no tenía manera de conocer, pero que correspondían exactamente con eventos traumáticos ocurridos décadas antes en el mismo sitio. Heinrich, hombre práctico por naturaleza, buscó explicaciones racionales para estos fenómenos. Consultó con otros carpinteros de la región, preguntando sobre las propiedades de diferentes maderas y la posibilidad de que ciertos tipos de roble o castaño pudieran desarrollar manchas o sonidos inusuales bajo condiciones específicas de humedad y temperatura. Las respuestas que recibió no proporcionaron ninguna explicación satisfactoria. La madera que había utilizado era de la más alta calidad, properlicurada y tratada, y no debería mostrar ninguno de los comportamientos anómalos que estaba observando. Los niños Whitmore desarrollaron una relación compleja con los fenómenos de su casa. En lugar de sentir miedo, parecían desarrollar una aceptación casi natural de las anomalías, como si hubieran nacido con la capacidad de percibir realidades que los adultos luchaban por comprender. Klaus, el mayor, frecuentemente hablaba con amigos invisibles, que según él vivían en las paredes y le contaban historias sobre los tiempos anteriores. Greta desarrolló la habilidad de predecir cuándo aparecerían las manchas en el piso, anunciando a la familia horas antes que la casa iba a recordar algo triste. Wilhelm mostró una fascinación particular por las herramientas de carpintería de su padre, pero no por su uso práctico, sino por los sonidos que producían cuando eran utilizadas en ciertas secciones de la casa. Afirmaba que las herramientas cantaban diferente cuando tocaban maderas que habían sido tocadas por el pasado, y había desarrollado la capacidad de identificar áreas específicas de la casa donde los fenómenos anómalos eran más intensos, simplemente escuchando las vibraciones que producían los instrumentos de carpintería. Anna, la menor, desarrolló la conexión más profunda con whatever fuerzas habitaban la casa. Desde muy pequeña hablaba sobre las personas que viven en la madera, como si fueran miembros adicionales de la familia. Describía con detalles sorprendentes las vidas y personalidades de individuos que, según investigaciones posteriores, correspondían exactamente con víctimas de la masacre de 1763. Sabía sus nombres, sus historias familiares, e incluso detalles íntimos sobre sus vidas que no aparecían en ningún registro histórico disponible. A medida que los años pasaban, los fenómenos se intensificaron gradualmente. Las manchas en el piso se volvieron más frecuentes y más definidas, ocasionalmente formando patrones que sugerían figuras humanas o escenas de violencia. Los sonidos nocturnos evolucionaron de simples gemidos a lo que claramente parecían ser conversaciones completas, voces múltiples hablando en idiomas que Heinrich reconocía como inglés colonial y lenguas nativas americanas que había escuchado ocasionalmente en sus tratos comerciales con tribus locales. Margarete comenzó a experimentar sueños vívidos, donde se veía a sí misma viviendo en la misma casa, pero en una época diferente, rodeada por personas vestidas con ropas del siglo anterior. En estos sueños, ella poseía conocimientos sobre plantas medicinales que trascendían cualquier cosa que hubiera aprendido de su familia, conocimientos que parecían ser transmitidos directamente por mujeres que habían vivido y muerto en esa ubicación específica décadas antes. Los sueños de Margarete se volvieron tan vívidos e informativos que comenzó a utilizarlos como fuente de conocimiento para expandir sus prácticas de herbalismo. Las recetas y técnicas que aprendía en sus experiencias nocturnas resultaron ser extraordinariamente efectivas, estableciendo su reputación como sanadora más allá de cualquier cosa que hubiera logrado con sus conocimientos heredados tradicionales. Familias viajaban desde ciudades distantes para buscar sus remedios, que tenían tasas de éxito inexplicablemente altas para enfermedades que los médicos convencionales no podían tratar. Heinrich gradualmente aceptó que su casa había sido construida sobre un sitio con historia significativa, aunque nunca logró determinar exactamente qué había ocurrido allí. Sus investigaciones en registros locales revelaron inconsistencias y omisiones que sugerían supresión deliberada de información. Pero las autoridades locales se mostraron reluctantes a discutir eventos históricos
que podrían afectar negativamente el desarrollo inmobiliario de la región. En 1875, casi 30 años después de completar la construcción, Heinrich tomó la decisión de expandir la casa, agregando un ala adicional que proporcionaría más espacio para su negocio de carpintería y habitaciones adicionales para sus hijos, que ahora eran adultos jóvenes considerando estable. Durante la excavación para los nuevos cimientos, los trabajadores hicieron un descubrimiento que Heinrich inicialmente trató de mantener secreto. Aproximadamente 6 pies bajo la superficie, encontraron lo que claramente eran restos humanos. No 1 o 2 esqueletos, sino evidencias de múltiples enterramientos que parecían haber sido realizados apresuradamente, sin los rituales apropiados o marcadores permanentes. Los huesos mostraban signos de violencia, fracturas en cráneos, marcas en costillas que sugerían heridas de armas blancas, y la disposición desordenada que indicaba enterramiento masivo después de un evento traumático. Más perturbador aún, los huesos estaban teñidos de un color rojizo que no correspondía a la mineralización normal que ocurre durante la descomposición. Cuando fueron expuestos al aire, los restos parecían exudar una humedad que mantenía consistencia y color similares a sangre fresca, a pesar de haber estado enterrados durante más de un siglo. Los trabajadores, hombres experimentados en construcción y excavación, se negaron a continuar trabajando en el sitio después del descubrimiento, afirmando que la tierra misma sangraba cuando era perturbada. Heinrich consultó con el pastor local y con un médico de la ciudad más cercana, Bot. Ninguno pudo proporcionar una explicación satisfactoria para las propiedades anómalas de los restos. El pastor sugirió que podrían ser víctimas de alguna epidemia del siglo anterior, que habían sido enterradas apresuradamente para prevenir contagio, pero no pudo explicar las evidencias de violencia o las propiedades físicas inusuales de los huesos. El médico, Dr. Samuel Morrison, había estudiado en universidades del este y consideraba que tenía conocimientos considerables sobre anatomía y procesos de descomposición. Su examen de los restos confirmó que habían pertenecido a hombres, mujeres y niños de diversas edades, todos aparentemente muertos en circunstancias violentas, aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, la preservación anómala de material orgánico y la presencia continua de lo que parecía ser sangre activa desafiaban todo lo que conocía sobre biología post-mortem. Dr. Morrison estableció correspondencia con colegas en Filadelfia y Boston, enviando muestras de los materiales anómalos para análisis más detallado. Las respuestas que recibió fueron uniformemente perplejas. Los análisis químicos confirmaban que el material era efectivamente sangre humana, con características que sugerían que había permanecido viable durante periodos imposiblemente prolongados. Algunos de los científicos consultados sugirieron la posibilidad de preservación por minerales inusuales en el suelo, pero ninguno podía explicar completamente el fenómeno. Enfrentado con restos humanos que claramente requerían reentierro apropiado pero que mostraban propiedades que desafiaban la comprensión científica, Heinrich tomó la decisión de consultar con representantes de las tribus nativas americanas que aún mantenían presencia en la región. A través de intermediarios comerciales, estableció contacto con un anciano llamado Aiyana de la tribu Lenape, uno de los pocos sobrevivientes que mantenía conocimientos tradicionales sobre la historia precolonial de la región. Aiyana llegó acompañado por 2 miembros más jóvenes de su tribu y un intérprete que hablaba tanto inglés como Lenape. Su reacción al ver los restos y el sitio fue inmediata y definitiva. Reconoció inmediatamente el lugar como el sitio de lo que su pueblo llamaba Mactapeme Pilan, que se traduce aproximadamente como la gran herida que nunca cierra. Era el sitio de una masacre que había ocurrido durante las guerras coloniales, donde 23 miembros de familias coloniales habían sido killed en retaliación por la masacre de una aldea Lenape, perpetrada por milicias coloniales semanas antes. Según Aiyana, la violencia había sido tan intensa y había ocurrido con tal concentración de dolor y terror que había herido la tierra misma, creando lo que las tradiciones espirituales Lenape describían como un lugar de sangre eterna. En tales sitios, la tierra retiene la memoria del trauma y continúa manifestando físicamente el dolor hasta que los espíritus de las víctimas puedan encontrar paz a través de ceremonias apropiadas de sanación y reconocimiento.
Ayanna explicó que tanto las víctimas coloniales como los guerreros nativos, que habían perpetrado la masacre, permanecían espiritualmente atrapados en el sitio, unidos por el trauma compartido en un ciclo de violencia que se perpetuaba a sí mismo. La sangre que continuaba emergiendo de la tierra y, posteriormente, de la casa construida sobre ella, era la manifestación física de heridas espirituales que no habían sanado apropiadamente. Los rituales necesarios para sanar el sitio requerirían la participación de descendientes de ambos grupos, tanto de las familias coloniales que habían sido víctimas como de las tribus que habían perpetrado el ataque. Solo a través del reconocimiento mutuo del dolor y la implementación de ceremonias que honraran a todas las víctimas de la violencia histórica, podrían los espíritus encontrar la paz necesaria para detener las manifestaciones físicas del trauma. Heinrich, aunque escéptico sobre explicaciones que involucraban fuerzas espirituales, reconocía que las explicaciones convencionales habían fallado completamente en abordar los fenómenos que su familia había experimentado durante décadas. Acordó permitir que Ayanna realizara las ceremonias necesarias, con la condición de que fueran realizadas discretamente para evitar controversia en la comunidad local, que tenía prejuicios considerables contra prácticas paganas. Los rituales comenzaron en el otoño de 1875 y continuaron durante varios meses. Ayanna y sus asistentes realizaron ceremonias semanales que involucraban ofrendas de tabaco, oraciones en Lenape y prácticas de purificación que utilizaban plantas sagradas como salvia y cedro. Gradualmente, los fenómenos anómalos en la casa comenzaron a disminuir. Las manchas aparecían con menos frecuencia, los sonidos nocturnos se volvieron menos intensos, y la familia reportó una sensación general de mayor paz en su hogar. Sin embargo, los rituales fueron interrumpidos abruptamente cuando 3 miembros de la milicia local llegaron durante una ceremonia nocturna y ordenaron a los nativos abandonar la propiedad inmediatamente. Las autoridades locales habían sido informadas sobre las prácticas paganas que ocurrían en la propiedad Whitmore y consideraban que tales actividades eran inconsistentes con los valores cristianos de la comunidad. Amenazaron a Heinrich con consecuencias legales si permitía la continuación de las ceremonias, y amenazaron a Ayanna y sus asistentes con arresto si regresaban a la propiedad. La interrupción de los rituales de sanación tuvo consecuencias inmediatas y dramáticas. Los fenómenos anómalos no solo regresaron con su intensidad anterior, sino que se intensificaron significativamente. Las manchas en el piso se volvieron permanentes y comenzaron a extenderse por las paredes, creando patrones que sugerían figuras humanas en posiciones de agonía. Los sonidos nocturnos evolucionaron a lo que claramente eran gritos de dolor y terror, tan intensos que la familia Whitmore frecuentemente tenía que abandonar la casa durante las noches y dormir en graneros o estructuras auxiliares. Más alarmante aún, la casa comenzó literalmente a sangrar. No solo aparecían manchas rojizas en superficies de madera, sino que líquido con la consistencia y apariencia de sangre fresca comenzó a gotear de las paredes, especialmente durante tormentas o en fechas que correspondían con aniversarios de eventos traumáticos históricos. El líquido tenía todas las características de sangre humana. Coagulaba cuando era expuesto al aire, tenía el olor metálico característico, y cuando fue examinado por Dr. Morrison, mostró células y proteínas consistentes con sangre humana fresca. Heinrich intentó remediar la situación utilizando métodos convencionales. Reemplazó secciones enteras de piso y paredes, utilizando maderas completamente nuevas de Different Sources. Sin embargo, las nuevas maderas comenzaron a mostrar los mismos fenómenos dentro de días de ser instaladas, como si whatever fuerzas habitaban la casa pudieran transferir sus propiedades anómalas a cualquier material orgánico introducido en el espacio. Dr. Morrison expandió su investigación, consultando con expertos en fenómenos inusuales en universidades del este. Sus correspondencias, preservadas en archivos médicos de la época, describían fenómenos que desafiaban todas las categorías conocidas de ciencia médica o física. La sangre que emergía de las paredes mantenía viabilidad celular que era imposible bajo circunstancias normales, y análisis especializados revelaron que contenía material genético de múltiples individuos, tanto de ascendencia europea como nativa americana. Los niños Whitmore, ahora adultos jóvenes, habían desarrollado estrategias para coexistir con los fenómenos intensificados. Klaus,
Había aprendido a predecir cuándo ocurrirían manifestaciones particularmente intensas, y había desarrollado técnicas para calmar la casa utilizando combinaciones específicas de música y aromas que parecían reducir temporalmente la intensidad de las anomalías. Greta había heredado y expandido las habilidades de herbalismo de su madre, pero con un enfoque específico en plantas que crecían en sitios de trauma histórico. Había descubierto que ciertas hierbas cultivadas en suelo afectado por violencia desarrollaban propiedades medicinales extraordinarias, particularmente para tratar traumas psicológicos y heridas que no respondían a tratamientos convencionales. Wilhelm había desarrollado técnicas de carpintería que le permitían trabajar con maderas emocionales, maderas que habían absorbido traumas históricos y que requerían métodos especiales de manejo para prevenir que transmitieran sus propiedades anómalas a nuevas estructuras. Sus habilidades únicas habían creado demanda para sus servicios en sitios históricos donde construcciones convencionales habían fallado debido a fenómenos inexplicables. Anna había desarrollado la capacidad más extraña y útil de todas. Podía comunicarse directamente con what ella describía como las memorias atrapadas en la madera. A través de técnicas de meditación y ritual que había desarrollado intuitivamente, podía acceder a experiencias y conocimientos de personas que habían muerto en el sitio, utilizando esta información para ayudar a familias de la región que enfrentaban traumas no resueltos o misterios históricos sin explicación. En 1880, la familia Whitmore había establecido lo que efectivamente era un negocio especializado en lidiar con propiedades embrujadas o históricamente traumatizadas. Heinrich utilizaba sus habilidades de carpintería para modificar estructuras de manera que redujeran manifestaciones anómalas. Margarete proporcionaba remedios herbales para personas afectadas by exposición a fenómenos inexplicables. Y los hijos contribuían con sus habilidades únicas desarrolladas a través de décadas de vivir con anomalías sobrenaturales. Su reputación se extendió throughout Pennsylvania y estados vecinos. Familias que experimentaban fenómenos similares viajaban desde distancias considerables para consultar con los Whitmore, que se habían convertido inadvertidamente en expertos en lo que ahora podríamos llamar trauma histórico manifestado físicamente. Sus métodos no eliminaban completamente las anomalías, pero proporcionaban estrategias para coexistir con ellas de maneras que permitían vida normal, a pesar de circunstancias extraordinarias. El éxito de los Whitmore en ayudar a otras familias atrajo la atención de investigadores y académicos interesados en fenómenos que desafiaban explicaciones científicas convencionales. En 1885, un equipo de investigadores de Harvard llegó para estudiar la casa y documentar los fenómenos de manera sistemática. El equipo incluía al Dr. William Harrison, profesor de psicología con interés en fenómenos paranormales, al Dr. Charles Whitman, geólogo especializado en composición mineral de suelos, y al Dr. Michael Stevens, médico con experiencia en patologías inusuales. Su investigación duró 3 meses y produjo el primer análisis científico riguroso de los fenómenos de la casa Whitmore. Sus conclusiones, publicadas en el Journal of Anomalous Phenomena en 1886, confirmaron que los fenómenos eran genuinos y no podían ser explicados por principios científicos conocidos. Los análisis del Dr. Whitman revelaron que el suelo bajo la casa contenía concentraciones anómalas de minerales ferrosos que podrían teóricamente preservar material orgánico por periodos prolongados, pero no explicaban la continua viabilidad biológica de la sangre que emergía de las estructuras. Dr. Stevens confirmó que la sangre era genuinamente humana y mantenía características celulares que sugerían viabilidad reciente, a pesar de evidencias de que había sido preservada durante décadas. Sus análisis revelaron material genético de múltiples individuos, confirmando las teorías de que el fenómeno estaba relacionado con múltiples muertes traumáticas que habían ocurrido en el sitio. Dr. Harrison desarrolló teorías psicológicas que sugerían que traumas intensos podrían imprimir información en materiales orgánicos locales, creando lo que él denominó memoria material, que podía manifestarse físicamente bajo condiciones apropiadas. Su trabajo con la familia Whitmore
reveló que individuos expuestos prolongadamente a tales fenómenos desarrollaban sensibilidades expanded que les permitían interactuar con las memorias traumáticas de maneras que podían ser therapeutic, tanto para los vivos como para whatever conciencias podrían estar asociadas con los traumas históricos. La investigación de Harvard estableció precedentes para el estudio científico de fenómenos paranormales y atrajo atención internacional hacia la casa Whitmore. Sin embargo, también atrajo atención no deseada de grupos religiosos que consideraban los fenómenos como evidencia de influencias demoníacas que requerían intervención espiritual agresiva. En 1888, un grupo de predicadores evangélicos de Filadelfia llegó sin invitación para realizar lo que describían como limpieza espiritual completa de la propiedad. Ignorando las objeciones de la familia Whitmore y las advertencias de los investigadores, procedieron con rituales de exorcismo que involucraban oraciones intensivas, aplicación de agua bendita a todas las superficies de la casa e intentos de expulsar whatever fuerzas habitaban la propiedad. Los resultados fueron catastróficos. En lugar de eliminar los fenómenos, los rituales agresivos los intensificaron beyond any level previously experienced. La casa comenzó a sangrar profusamente, con líquido rojo emergiendo no solo de maderas, sino también de stone foundations y metal fixtures. Los sonidos nocturnos se convirtieron en cacophony of screams that could be heard for miles, y las manifestaciones visuales expandieron to include shadowy figures that could be seen moving throughout the property durante daylight hours. Más ominously, los rituales parecían haber despertado aspectos de los traumas históricos que previously habían permanecido dormants. Los investigadores documentaron apparitions that appeared to reenact the original massacre, con figuras translúcidas engaging in violence that replicated the traumatic events of 1763. The line between past and present became blurred, and visitors to the property reported experiencing temporal disorientation, where they seemed to witness historical events as if they were occurring in real time. La situación se deterioró rápidamente during the winter of 1888-1889. La casa se volvió efectivamente un inhabitable, con manifestaciones tan intensas que la familia tuvo que establish residence en estructuras auxiliares en la property. The bleeding increased to levels that threatened the structural integrity of the building, with so much liquid emerging from wooden elements that sections of flooring and walls began to weaken. Heinrich, now in his 60s, exhausted by decades of dealing with phenomena beyond his comprehension, made the difficult decision to contact Ayana again, despite the risks of legal repercussions from local authorities. The old Lenape leader, now quite elderly, agreed to return, stating that the aggressive Christian rituals had torn open wounds that had been slowly healing, and only intensive traditional ceremonies could restore the balance necessary to calm the traumatized spirits. Ayana arrived in February 1889, accompanied by a larger group than previously, including representatives from several tribes that had been affected by the historical violence. They explained that the original massacre had been part of a larger pattern of violence between European settlers and Native Americans, that had created multiple wound sites throughout the region, and that the aggressive exorcism attempts had reactivated the entire network of traumatized locations. The ceremonies required to restore balance would be more extensive than anything previously attempted, involving not just the immediate site, but coordination with healing rituals at other related trauma locations. The process would take several months. I would require the complete cooperation of the local community, including acknowledgement by descendants of European settlers to the historical injustices that had created the conditions for ongoing spiritual trauma. However, antes de que the expanded healing ceremonies could begin, tragedy struck. On March 12, 1889, a group of local vigilantes, convinced that the Native American ceremonies were devil worship that was causing the increased supernatural activity, attacked the ceremonial gathering during a nighttime ritual. The attack resulted in the deaths of Ayano and two of his assistants, by the severe injury to several other participants. The murders occurred literally on top of the site donde the original 1763 massacre had taken place, creating what investigators later described as a traumatic overlay that exponentially increased the spiritual damage to the location.
The casa immediately began manifesting phenomena que exceeded anything previously documented. Walls bleeding so profusely que the liquid pooled on floors, sounds so intense que they could be heard in the nearest town, visual manifestations que appeared to show all the victims of historical violence, both Native American or European, in ongoing states of trauma and conflict. Within days of the March 1889 attack, all members of the vigilante group began experiencing severe health problems que no physician could diagnose or treat. They reported constant visions to violent historical scenes, uncontrollable bleeding from minor injuries, a sensation to being watched by angry spirits, que made normal life impossible. Tres de los attackers died within 2 weeks of mysterious hemorrhaging conditions, que left doctors completely baffled. La Casa Whitmore had become something beyond a site of historical trauma. It had evolved into what researchers would later describe as a nexus de accumulated violence, donde multiple traumatic events had layered upon each other to create conditions que transcended normal paranormal phenomena. The estructura itself seemed to have developed a form de consciousness, alimentada by generations of pain, anger, unresolved conflict. The family made the difficult decision to abandon their home permanently in April 1889. Heinrich, Margarete, and their now adult children established new residences in distant locations, pero they maintained ownership de la propiedad and continued to monitor its condition from afar. They established a trust fund to maintain the structure and to support continued research into the phenomena, hoping that scientific or spiritual solutions might eventually be discovered. During the summer of 1889, additional researchers arrived to study the intensified phenomena. Dr. Elizabeth Morrison, daughter of the original Dr. Samuel Morrison, Habia specialized in what she termed psychic medicine, treatment to conditions that seemed to result from exposure to supernatural influences. Her work with survivors to the vigilante attack revealed that exposure to the intensified manifestations at the casa had created permanent changes in their psychological physiological functioning. The survivors exhibited abilities to perceive historical events that had occurred at any location donde violence had taken place. They could see through time layers to witness past traumas, but they could not control these visions. I found them overwhelmingly distressing. Dr. Morrison developed treatment protocols to help them manage these unwanted abilities, but she could not eliminate them entirely. Her research revealed that the casa had become what she described as a temporal wound, a location donde the normal flow de tiempo had been disrupted by the intensity of accumulated trauma. Past, present, and future seemed to converge at the site, creating conditions donde events from different time periods could influence each other in ways that violated normal causality. During her investigation, Dr. Morrison documented communications with what appeared to be consciousness from all the victims of historical violence at the site. Through techniques de mediumship and careful recording, she established that the spirits remained trapped, not by supernatural forces, sino by their own inability to resolve the conflicts that had led to their deaths. They were locked in eternal reenactment to the violence that had destroyed them, unable to find peace porque the underlying injustices had never been acknowledged or addressed. Her work revealed that healing the site would require more than spiritual rituals. It would necessitate comprehensive historical reconciliation involving acknowledgement of past injustices, reparations to descendientes de affected communities, commitment to preventing similar violence in the future. The spirits were not seeking vengeance sino recognition, not punishment, pero justice in its truest sense. However, Dr. Morrison's research was interrupted when she también became victim de la ongoing violence plaguing the site. In November 1889, she desapareció while conducting a nighttime investigation in the casa. Her body was never found, but witnesses reported seeing her figure appearing in the manifestations, who continued to plague the property, suggesting que ella had become part of the traumatized consciousness que inhabited the location. By the end of 1889, the Casa Whitmore had been completely abandoned by all researchers and investigators. Local authorities declared it a public hazard and established a perimeter to prevent unauthorized access, but they could not eliminate the phenomena que continued unabated. The sangrado from the estructura intensified during certain weather conditions y on anniversaries de traumatic events, creating pools of liquid que, despite appearing testing as human blood, would not coagulate or decompose normally.
Durante las following décadas, the casa desarrolló a reputation que extended far beyond local folklore. It became conocida throughout the northeastern United States as the most thoroughly documented case de persistent paranormal phenomena relacionado with historical trauma. Researchers, spiritualists, curiosity seekers made pilgrimages to study or witness the continual bleeding, pero most found the experience too disturbing to sustain extended investigation. In los 1920s, a group de Native American activists, including descendants de Ayana, attempted to complete the interrupted healing ceremony. They believed that with proper resources and community support, they could finally address the spiritual damage that had been accumulating for over a century. Their attempts produced temporary reductions in the phenomena, pero without sustained community involvement, official acknowledgement de historical injustices, the improvements could not be maintained long-term. Durante la Great Depression, the casa attracted attention from federal researchers investigating unusual phenomena that might have scientific or military applications. Government investigators documented the continual bleeding and attempted to analyze the mechanisms behind it, but their research was classified. Results were never published publicly. Declassified documents from the 1970s revealed key scientists had been unable to explain the phenomena using any known scientific principles. Durante World War II, rumors circulated that German agents had attempted to visit the site, believing that understanding the mechanisms behind the manifestaciones might lead to weapons applications. However, all documented attempts by foreign agents to investigate La Casa resulted in their rapid departure from the area, apparently due to psychological effects that made extended exposure unmanageable. In los 1950s and 1960s, as interest in paranormal phenomena grew in popular culture, the Casa Whitmore became a destination for paranormal investigators equipped with new technological tools. Photography revealed anomalies in the Sangrado. The liquid appeared differently in photographs than to direct observation, showing patterns or eye colors that suggested it existed partially in spectrums beyond normal human vision. Audio recordings captured sounds that had never been audible during direct listening, including conversations in multiple languages that seemed to represent todas las victims to historical violence at the site. Researchers realized that the phenomena were far more complex than anyone had previously understood, involving manifestations that existed across multiple sensory spectrums, and possibly multiple dimensions of reality. In los 1970s, advances in medical technology allowed for more sophisticated analysis of the sangre que continued to emerge from la estructura. Testing revealed que it contained genetic material from dozens of different individuals, both Native American and European, all apparently preserved in conditions that violated known principles of cellular biology. The sangre showed characteristics de being both very old, consistent with deaths that had occurred centuries before, and simultaneously fresh, as if the deaths had just occurred. Researchers developed theories that el site had become a kind de temporal intersection, donde events from multiple time periods existed simultaneously. The violence that had occurred in 1763, los murders de 1889, y all related traumatic events seemed to be happening continuously at the location, creating condiciones donde past y present merged into a single eternal moment of trauma and suffering. Durante los 1980s, un grupo de investigadores interdisciplinarios from Stanford University estableció el primer programa de investigación a largo plazo en el sitio. El proyecto Whitmore combinó expertise en física, psicología, antropología e historia para desarrollar una comprensión comprensiva de los fenómenos. Their research revealed que la casa había evolucionado into something unprecedented en la literatura científica, una estructura física que funcionaba como una máquina de memoria traumática, continuously processing y displaying eventos históricos traumáticos en formas que podían ser percibidos por observadores contemporáneos. El team descubrió que la sangre que emergía de las walls no era simplemente preserved biological material, sino algo más complex, una manifestación física de lo que ellos termed crystallized emotion. The trauma experienced por todas las víctimas de violence at the site had somehow become encoded en la molecular structure de los materials locally, creando condiciones donde intense emotions could manifest as physical substances que maintained characteristics de biological material. More significantly, they determined que la casa had developed what could only be described as a form de consciousness.
The accumulated trauma had created a kind de collective memory, que actively processed, I responded to external stimuli. The estructura could distinguish between different types of visitors, reacting more intensely to individuals who carried their own unresolved traumas, I responding positively to those who approached con genuine respect, para las victims memorialized en sus walls. El Stanford research también revealed que los fenómenos weren't limited to la casa itself. The entire region showed signs to what they called traumatic contamination. Areas where violence had occurred centuries earlier continued to manifest subtle anomalies. Other buildings, constructed sober sites to historical conflict, showed milder versions to similar phenomena. Unexplained cold spots, occasional staining on walls, why reports to sounds couldn't be traced to physical sources. This discovery led to expanded research into what became conocido como landscape trauma, the idea that intense violence could permanently alter the physical properties to geographic locations. The Casa Whitmore represented the most extreme example to this phenomenon, but investigators found evidence to similar effects throughout regions that had experienced sustained conflict during colonial periods. Durante los 1990s, advances in electromagnetic detection revealed another dimension de los phenomena. The Casa continuously generated electromagnetic fields that fluctuated in patterns that corresponded to historical events. During anniversaries de traumatic occurrences, the fields intensified dramatically, sometimes affecting electronic equipment within a mile radius. Researchers realized that the bleeding walls were only the most visible aspect of much more complex energetic phenomena. Dr. Sarah Chen, a physicist specializing in electromagnetic anomalies, developed instruments specifically designed to measure the fields generated por la casa. Her work revealed que la estructura was continuously broadcasting what she described as emotional electromagnetic signatures, field patterns that seem to encode specific emotional states associated con traumatic memories. Sensitive individuals could perceive these broadcasts as vivid emotional experiences, explaining why many visitors reported sudden feelings de terror, sadness, or anger that didn't correspond to their personal emotional states. Her research suggested that human consciousness might be more electromagnetic in nature than previously understood. A key intense trauma could create permanent electromagnetic imprints that could be perceived por others under appropriate conditions. The Casa Whitmore had become a kind de emotional broadcasting station, continuously transmitting the final moments de todas las victims que had died violently at the location. En el año 2000, durante millennium celebrations worldwide, La Casa experienced what investigators called El Gran Despertar. Durante the night of December 31st, 1999, all phenomena intensified simultaneously to levels never before recorded. The bleeding became so profuse that it formed streams running from la estructura. Electromagnetic readings spiked beyond the measuring capacity of the available instruments, while visual manifestations became so vivid that they were clearly visible durante daylight hours. For exactly 24 hours, from midnight on December 31st hasta midnight on January 1st, the boundary between past and present seemed to dissolve completely at the location. Observers reported seeing the original 1763 massacre, the 1889 murders, all related events occurring simultaneously, with all participants visible, apparently unaware to the passage to time. The victims appeared to be experiencing their deaths continuously, trapped in eternal moments de terror y pain. But something else happened during those 24 hours that changed the nature de los phenomena permanently. For the first time since the 1889 murders, todas las consciousness trapped at the site seemed to achieve momentary communication con each other. Native Americans, European colonists, victims y perpetrators, all seemed to recognize their shared condition. I begin working together towards some form of resolution. Messages appeared written en la sangre on walls, in multiple languages pero conveying similar ideas. Recognition de mutual suffering, acknowledgement de historical injustices, y expressions de desire para peace y healing. The messages weren't requests for vengeance but pleas para understanding y reconciliation. Following El Gran Despertar, the phenomena began to show signs de evolution towards something more constructive. The bleeding continued,
pero it began to form patterns que resembled maps, diagrams, y written text, rather than random stains. Researchers realized que las consciousness trapped at the site were attempting to communicate comprehensive information about historical events, cultural practices, y solutions para ongoing conflicts. Dr. Maria Gonzalez, una anthropologist specializing in indigenous cultures, spent years learning to interpret the visual messages que appeared en la sangre. She discovered que the communications contained detailed information about pre-colonial Native American society, colonial history que had been suppressed from official records, y specific recommendations para addressing historical injustices que could facilitate healing del site. Los messages revealed que las spirits weren't seeking impossible reversals de past events, but rather acknowledgement the truth, respect para cultural differences, y commitment to preventing similar violence in el future. They provided detailed instructions para ceremonias que could facilitate healing, pero emphasized que such ceremonies would only be effective if accompanied por genuine social changes, addressing ongoing inequalities y prejudices. En 2010, una coalition de Native American tribes, descendants de European colonial families, y community leaders from the region attempted to implement the healing protocols described in las communications from La Casa. The process involved public acknowledgement, de historical violence, reparations para affected communities, y commitment to educational programs que would ensure accurate historical memory. Los ceremonies were conducted over a period de several months, involving participation from hundreds de individuals representing todas las communities affected by the historical violence. For the first time since the 1880s, the phenomena at La Casa began to show sustained improvement. The bleeding decreased significantly, electromagnetic anomalies became less intense, while visual manifestations shifted from scenes de violence to images de healing y reconciliation. However, the healing process was interrupted cuando political opposition developed to the reparations y educational components del program. Some community members objected to acknowledgement de historical injustices, arguing que contemporary communities shouldn't be held responsible for events that had occurred centuries earlier. Opposition leaders characterized the healing efforts as politically correct revisionism. He successfully lobbied for cancellation de public funding para los programs. The interruption to the healing process had predictable results. Los phenomena at La Casa not only returned to previous levels, pero intensified beyond anything previously recorded. The consciousness trapped at the site seemed to understand that their hopes para resolution had been deliberately frustrated. Their communications became increasingly desperate and angry. New phenomena appeared that had never been observed before. Objects dentro de la casa began to move autonomously. Temperatures fluctuated dramatically without explanation. Visitors reported physical sensations to being touched, pushed, or restrained por invisible forces. The site had evolved from passive manifestation de historical trauma into active resistance against ongoing denial and injustice. Durante la last decade, La Casa Whitmore has become something unprecedented in toda la history de paranormal investigation. A location donde historical trauma has achieved a form de consciousness que actively works to educate contemporary communities about the ongoing effects of the unresolved historical violence. The bleeding continues, pero it now forms increasingly complex patterns, que researchers describe as a kind de written history in blood. The messages challenge visitors to confront uncomfortable truths about the foundations de American society, the ongoing effects de cultural genocide against Native Americans, and the responsibilities de contemporary communities to address historical injustices. The house has become a teacher, using its horrific manifestations to educate, rather than simply to terrify. Recent research has revealed que La Casa is not unique. Similar phenomena are beginning to emerge at other sites throughout North America, donde indigenous peoples experienced violence y displacement. The massacre sites are awakening, developing consciousness, y beginning to communicate their histories through increasingly sophisticated paranormal manifestations. Scientists theorize que we are witnessing the emergence de a new form de historical consciousness, donde traumatic events achieve a kind de immortality through their ability to permanently alter physical reality.
The implications extend far beyond paranormal research into questions about the nature de memory, justice, y the obligations de contemporary societies toward historical victims. La casa que siguió sangrando aún después de la masacre has become more than a monument to historical trauma. It has evolved into a living teacher que refuses to allow the past to remain buried. The blood que continues to flow from its walls carries within it the memories, the pain, y the wisdom. De all those quien died violently at the location, y their voices grow stronger cada year, demanding recognition, understanding, y justice. Today, more than 130 years after the original massacre, why decades after all attempts to heal the site were abandoned, La Casa Whitmore stands as both warning and invitation. It warns us que unresolved historical trauma does not simply disappear con el passage de time, but it grows stronger and more complex, until it can no longer be ignored. It invites us to find the courage necessary para honest reconciliation con our past, para without such courage, the bleeding will never stop. In the forests de Pennsylvania, where ancient trees witness the eternal struggle between memory and forgetting, La Casa continues su vigil. Every drop de sangre que falls from its walls carries within it a story que demands to be heard, a voice que insists on being acknowledged, a truth que refuses to remain hidden. Y perhaps, when we finally find the wisdom to listen to what it has been trying to tell us to all along, the bleeding will finally stop, replaced por algo even more powerful, the peace que comes cuando justice has finally been served y las wounds of history have been allowed to heal. See, this story has awakened something profound dentro de ti. It's porque you recognize que all de us carry within our blood la memory de historical traumas, tanto inflicted y endured. Share this story con someone who needs to understand that true healing requires facing uncomfortable truths about our past, y committing to create a future donde such violence becomes impossible. Subscribe para more stories que challenge us to confront the hidden truths de our shared history. Leave your like to support this work de historical memory. Y tell us in los comments. Do you believe que consciousness can survive death to demand justice para historical injustices? Are we ready to listen to what los voices from our past are trying to teach us? En la casa que siguió sangrando aún después de la masacre, every drop de blood que continues to fall is both an accusation y an invitation. An accusation against those who would prefer to forget, y an invitation para those brave enough to remember, to acknowledge, y to heal.